Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el concepto de la naturaleza dual de la mente y como hicimos en la primera parte de este video, lo vamos a hacer a través de el estudio de la fábula La pareja mental. Esta fábula la escribió un autor que me gusta mucho que se llama William Atkinson y bueno, él precisamente usa esta fábula para explicar estos conceptos que muchas veces son conceptos que si no los trabajamos con una fábula o si no los trabajamos con una metáfora, quedan como en la abstracción, se vuelven como muy abstractos y como explicaba en la primera parte de este video, cuando uno utiliza una fábula, a través de ver el desplazamiento de los diferentes personajes de la fábula, logramos como hacernos una idea del concepto de manera física, de manera palpable, y de esa manera yo lo puedo como tomar, lo puedo adquirir y lo puedo hacer parte de mi vida. Así que vamos a continuar con este ejercicio de trabajar con una fábula y poder como ir explicando y ir como añadiendo otros conceptos de otros autores y que de esa manera el concepto se vuelva como más colorido, que tenga como más contenido. Así que bueno, espero que les guste esta dinámica, que la puedan como aprovechar, que la puedan utilizar y me pueden dejar en comentarios si les gustó, qué les pareció o alguna otra idea o alguna otra fábula que sea similar para poder seguir trabajándola y seguir creando contenido que les parezca interesante y que les ayude y que les sirva en su día a día. Así que bueno, continuemos con la fábula y continuemos con el relato, mejor dicho, y lo seguimos analizando. En el video anterior nos habíamos quedado con la explicación o el análisis de ambas partes, ¿no? Del polo masculino que habíamos dicho y el polo femenino. Habíamos hablado del aspecto volitivo y el aspecto emotivo de la mente. Y estos personajes eran el personaje Bolos y Emotic. Así que bueno, se pueden ir a ese video como para ver cuáles son las características de cada uno de estos personajes y cómo era la presentación. Continuemos entonces con el relato. El tentador entró en el Edén, y el atractivo forastero serpenteó en dirección al castillo mental, y cuando llegó allí surgieron los problemas. Y esto es lo que ocurrió. Un día, Bolos se ausentó del castillo, ocupado en alguna ardua empresa. En consecuencia, el castillo quedó desguarnecido. Bolos había dispuesto que Motic mantuviera bien cerrada la puerta del castillo cuando él se ausentara, y que nunca mirara fuera en su ausencia, puesto que había un misterioso peligro que acechaba fuera cuando él no estaba. Emotic había seguido fielmente las indicaciones de su señor, aunque su curiosidad de mujer se había despertado. Muchas veces había oído extraños golpes en la puerta del castillo, pero no les prestó atención, e incluso se abstuvo de mirar por la pequeña mirilla de la puerta, aunque esto último iba muy en contra de su inclinación, ya que no veía nada malo en solo mirar. Esta primera parte es interesante porque nos muestra cómo el aspecto emocional de nuestro ser es como muy fácil o como muy tendiente a querer como mirar o querer como ver o querer como experimentar lo que está sucediendo fuera, ¿no? Es como ese espacio que a pesar de que nos dicen que no hagamos tal cosa o que no probemos tal experiencia, siempre hay como una pulsión interna que nos llama a querer probar, como que no sentimos nada malo en eso. Así que esa parte está como interesante, cómo empieza a mostrar esa característica de nuestras emociones, ¿no? De nuestro aspecto emotivo. Pero, volviendo a nuestro relato, aquel día en que Bolo se ausentó de casa, la curiosidad de Motic fue demasiado grande al oír los extraños golpes en la puerta, y rompiendo su norma se aventuró a espiar. Al mirar hacia abajo, vio a un desconocido de lo más atractivo, con una fascinante sonrisa en sus labios. Era casi tan fuerte como Bolos, pero parecía tener además una pizca de mujer. Tenía la fuerza, pero también el encanto que Motic reconoció como parte de su propia naturaleza. Ah, suspiró Motic, aquí hay un hombre que puede entenderme. El fascinante desconocido sonrió dulcemente y mirándole a los ojos pidió ser admitido. No, no, replicó Motic. No puedo dejarlo entrar, puesto que Bolos me dijo que no lo hiciera. Ah, bella dama, dijo suavemente el forastero. Bolos tiene buenas intenciones, pero es un poco anticuado. No entiende, como usted y yo. Por favor, déjeme entrar. Y como la madre Eva, Emotic mordió el anzuelo. Acá esta parte nos muestra de vuelta cómo hace una metáfora con Eva y Adán en el jardín del Edén. En el video anterior les había comentado que sacando todo contexto religioso, acá de lo que se trata es de mostrarnos la naturaleza femenina de la mente,
Entonces, si usamos el relato del Edén como una metáfora, vamos a entender que el tentador o el forastero se dirige precisamente al aspecto emotivo de nuestra mente, que es el aspecto que es impresionable, que es fácilmente seducido y como que se lo puede manipular con más facilidad. Incluso acá ya se nota como el forastero le dice que Bolos no los entiende, como que se da cuenta de que puede seducir a Emotic a través de, bueno, su ingenuidad. Entonces, viendo esa ingenuidad de Motic, el forastero sí, como que se disfraza de un hombre que la puede entender. Y incluso Emotic, cuando suspira, siente que ese hombre la puede entender, que puede entender sus emociones. Y por supuesto que estas personas que son como tentadores en nuestra sociedad, claro que entienden las emociones y saben cómo funciona la ingenuidad y la naturaleza abierta de nuestro aspecto emocional. Así que bueno, continuemos entonces con el relato. Bueno, para abreviar, cuando Bolos llegó a casa se encontró con que Motic se había suscrito a un juego de arte moderno Villaviaux, una hermosa obra publicada por los Deluxe Bros de la Quinta Avenida, que se publicaría en 824 partes semanales al precio nominal de $5 la parte, de las cuales 739 partes ya se habían salido y se entregarían en breve. También había hecho una serie de pedidos paralelos de diversos artículos que habían deslumbrado su imaginación inexperta y desprevenida. Bolos clamó a los dioses de su tierra, pero ya era demasiado tarde. Los contratos estaban firmados. Esta parte es interesante porque nos muestra cómo muchas veces cuando vamos a algún negocio o algún lugar de venta, que hoy está muy de moda las ventas online, siempre nos están como queriendo seducir a nuestra parte emotiva y terminamos haciendo tal vez una compra súper grande con la tarjeta de crédito, ¿no? Esto muchas veces nos pasa cuando son nuestras primeras tarjetas de crédito que no entendemos bien cómo funcionan y terminamos haciendo una compra súper grande por pura emoción y después nos agarramos la cabeza. Pero esto no era más que el principio. Bolos no entendía qué le pasaba y se contentó con regañar a Emotic, que lloraba amargamente. Pero el veneno continuó su obra mortal, y cuando Bolos volvió a ausentarse de casa, el hábito se reafirmó, y cuando el fascinante forastero volvió a llamar al castillo, fue admitido. Y cuando Bolos regresó, encontró el castillo amueblado desde la mazmorra hasta la torre de vigilancia, con costosas alfombras, muebles y otros artículos, comprados en la casa de pagos populares Morgenstern a $1000 de entrada y $100 por semana. También descubrió que el castillo había sido destruido a cañonazos desde el suelo hasta la torre, en cada ala, torre y anexo, y que a cambio se habían entregado varios pagarés que contenían una cláusula a prueba de ley y de confesión de culpabilidad. Y entonces Bolo juró por las barbas de Marte, el dios de la guerra, que no volvería a tener nada de esto, que se quedaría en casa a partir de entonces, y así lo hizo. Esta parte es interesante. Al principio nos muestra cómo Bolos no comprende a Motic. Se enoja, la regaña, se molesta con ella, pero no la comprende, no comprende qué le está pasando. Y esto nos pasa mucho a nosotros, cuando en el ejemplo que estaba dando antes, hacemos una compra desmesurada, compramos muchas cosas con la tarjeta de crédito por primera vez, nos enojamos con nosotros mismos y nos gritamos, como que nos castigamos por lo que hicimos y no entendemos por qué lo hicimos. Y precisamente esto nos lo explica un poco al explicarnos la naturaleza de la mente emocional, que es una mente que está constantemente abierta, que está como muy expuesta y deseosa, que quiere conseguir cosas, quiere alcanzar cosas y no está teniendo como, no tiene tan fácil, no tiene tan cerca el razonar lo que está haciendo. Entonces actúa emocionalmente. Y es lo mismo que decir que actúa por impulso. Recuerden que esta es la mente instintiva, entonces actúa por instinto, actúa por impulso y no está razonando la cuestión. Y lo interesante de quienes conocen el derecho que una vez que los contratos están firmados, ya después no hay vuelta atrás. Entonces, de eso también se valen muchas personas de nuestra sociedad, del desconocimiento que hay del derecho en la gran mayoría de las personas de nuestras sociedades, y de esa manera logran motivar nuestra mente impulsiva y lograr que compremos bienes precisamente por impulso y no porque lo hayamos razonado o sea lo más razonable para nuestra economía personal, ¿no?
Cuando comprendemos esto, entendemos por qué muchas veces caemos en hábitos que después se reafirman con el tiempo y se reafirman por pura emoción. No es que se reafirman porque nosotros lo querramos hacer a nivel volitivo. Es como que sí podemos razonar que el cigarrillo es malo, sí podemos razonar que el alcohol nos hace mal, sí podemos razonar que, no sé, que una compra que está más allá de mi capacidad de adquisición económica no está bueno porque me voy a quedar con deudas. Sí, yo todo eso lo puedo razonar, pero a nivel emotivo no lo logro comprender. Es como que mis emociones igual vuelven a reafirmar el hábito. Muchas veces esto sucede porque hay un aspecto emocional que no está siendo trabajado. Muchas veces no comprendemos que las compras compulsivas nos están mostrando que hay un aspecto emocional que yo tengo que resolver. Y lo único que hacemos es contentarnos, como dice acá el relato, con regañar a Emotic y no comprendemos que por algo la emoción está queriendo adquirir algo. Hay como un vacío posiblemente en esas emociones que necesitan como tomar a través de la compra. Y muchas veces esto sucede precisamente por que nuestra voluntad está en otro lado. Estamos como fuera del castillo en este caso y no estamos como atendiendo a los deseos o a lo que le está pasando en nuestro mundo emocional. Entonces, en el ejemplo podríamos decir que Emotic se sentía sola y en el sentirse sola, el amable forastero le hacía de compañía y en esa compañía le vendía cosas. Eso es algo que nos sucede mucho. Cuando no prestamos atención a nuestras emociones y las dejamos como solas en nuestro mundo interno y nos enfocamos con nuestra voluntad en alcanzar logros, en perseguir metas que tal vez están un poco fuera de lo que nuestras emociones quieren, las emociones empiezan a actuar como por su cuenta, empiezan a generarnos hábitos que a largo plazo son nocivos, como en este caso que sería la compra compulsiva, ¿no? Es como decir, si hay un vacío emocional que yo tengo en mi vida, no sé, supongamos que estoy en un trabajo que no me gusta, o que estoy en una pareja que no me gusta, o que estoy como realizando tareas que no me gustan, que no me llenan. Si yo estoy viviendo desde ahí y hay un vacío emocional, mis emociones van a querer llenar ese vacío y lo van a querer hacer a la fuerza, generándome un hábito que generalmente siempre es nocivo. Es como compensar. Si yo estoy en un trabajo que no me gusta, compenso eso con comer cosas que no son saludables, porque eso me da como un sentido de placer. Otro ejemplo, fumo. Otro ejemplo, bueno, en el que estamos trabajando, que es la compra compulsiva. Entonces, para yo llenar ese vacío emocional de una falta que siento, que no he trabajado, agarro, mis emociones van por su cuenta y se quieren como contentar con cualquier otra cosa. Esa es una forma interesante de poder verlo. Y también es una forma interesante de comprender que muchas veces cuando hay un vacío emocional no se trata de llenar ese vacío con cualquier cosa, sino de hacer el trabajo personal para entender qué es lo que me duele, qué es lo que necesito sanar de mí mismo, qué o qué sí que me están queriendo informar mis emociones para yo poder cubrir esa necesidad emocional con lo que realmente lo cubre, con algo que realmente mis emociones quieren y no con que se contenten con cualquier cosa. Pero bueno, continuemos y después lo seguimos aclarando. Pero el sutil desconocido estaba al tanto del juego, en todos sus detalles, y así se la jugó a bolos, aunque éste se quedó en casa. Pocos días después de que Bolos decidiera quedarse en casa, llegó una banda de montaraces cantando, bailando y haciendo malabarismos. Bolos se sentó en la gran piedra junto a la puerta abierta del castillo y su atención se vio atraída por los sonidos y las vistas. Más rápido giraban los bailarines, más fuerte sonaba el tambor, más dulce era el canto, más desconcertantes eran las hazañas de los malabaristas, hasta que el pobre Bolos se olvidó por completo de la puerta abierta del castillo. Tan embelesado estaba ante las extrañas vistas, sonidos, bailes y hazañas de los malabaristas. Entonces, uno de los miembros de la pandilla, que en realidad era el atractivo forastero disfrazado con una variopinta indumentaria, pasó inadvertido junto a Bolos y en un instante entabló una animada conversación con la impresionable Emotic. Esta parte está muy interesante porque nos muestra cómo nuestra voluntad se distrae fácilmente con imágenes, con movimiento, sí, con bailes. Entonces, un ejemplo interesante de esto sería el cine. Cuando nosotros vamos al cine, nuestra mente volitiva está como súper concentrada y enfocada en lo que está pasando y no nos damos cuenta de todas las impresiones negativas que nos está dejando la película. Como yo hablé en otros ejemplos con el cigarrillo, ¿no? Si el protagonista principal de la película fuma,
y a nosotros nos gusta ese protagonista, nos impresiona, nos parece que es una persona súper admirable, en nuestra mente emotiva se va a grabar la idea de que lo admirable fuma. Entonces yo automáticamente por imitación, lo que voy a hacer es imitar a ese personaje, imitarlo intuitivamente. Yo no lo estoy imitando con mi voluntad, no es que yo quiero imitarlo. Esto sucede automáticamente porque la mente emotiva también funciona por imitación. Esto es como cuando éramos niños. Cuando éramos niños imitábamos a las personas de nuestro alrededor y imitábamos lo bueno y lo malo. Entonces, si teníamos un papá que fumaba, vamos a fumar o vamos a sentirnos tentados por fumar, porque nuestro papá, que era nuestra figura, nuestra imagen de referencia, hacía eso. Entonces, intuitivamente copiamos, porque es una forma de adquisición de información o de poder como, sí, adquirir la información que yo necesito para la vida que, bueno, que estoy viviendo, ¿no? Que estoy empezando a vivir. No solo lo hacemos los humanos, sino que también lo hacen los diferentes animales a través de también esta mente instintiva. Así que esta parte está interesante porque nos muestra cómo la voluntad se ve como aturdida o se pierde, se distrae y de esa manera el forastero entra y nos deja impresiones que muchas veces son negativas o nos vende cosas. Continuemos. Bolos observó a la multitud hasta que se alejó y al entrar en el castillo y cerrar la puerta tras de sí, se encontró con Emotic que lloraba porque temía la tormenta que se avecinaba. ¡Ay de mí! Gritó. Otra vez estoy en apuros. Oh bolos, mi señor. Acabo de encargar al fascinante desconocido que se te ha colado por la puerta un organillo automático, con válvula de aire líquido, carburador de radio, que toca el piano y con el que podré tocar para ti toda clase de música. Desde el Götterdämmerung de Wagner hasta el popular vals de la viuda alegre, con sentimiento, profundidad de expresión y conmovedora comprensión, según las palabras del fascinante desconocido que me ha hecho el encargo. Rayos, exclamó Bolos. Ojalá gritara en voz alta el nombre de esa producción de Wagner que acabas de mencionar. Pronto interpretarás el vals que acaban de mencionar tus falsos labios rojos. Caramba, en verdad he sido picado de nuevo por ese fascinante extraño. No debo contemplar más estas fugaces escenas de alegría y asombro, no sea que me condecore de nuevo con las orejas del A. Ajá, Bolos vuelve a ser el mismo y la próxima vez que el fascinante forastero aparezca en escena, será golpeado en la cadera y el muslo con mi fiel hacha de batalla y mi risa atravesará su asqueroso cadáver. Esta parte es interesante también porque nos muestra cómo los vendedores muchas veces nos llenan de ideas y terminamos comprando un bien mucho más caro con un montón de cosas más de las que necesitamos. No sé, supongamos que tengo que comprar un auto y en vez de comprarme el auto que puedo comprar, me compro un auto súper más caro porque me parece que tiene más cosas y me termina convenciendo el vendedor de todo lo positivo de ese bien más caro. Y bueno, me termino endeudando, ¿no? Porque estoy comprando algo que está fuera de mi capacidad de compra. Esa parte es muy interesante. Y lo otro que es interesante, cómo Bolos se enoja con el forastero que viene a hacer la venta, ¿no? Que si bien por supuesto que que está queriendo influir y que se está colando, pero acá la cuestión no está tanto en el forastero, sino en la desconexión que hay en la pareja. Así que bueno, continuemos un poquito más. Pero una vez más, el pobre Bolos fue engañado y burlado. Una vez más, la pobre Motic fascinada por el extraño y sucedió de esta manera. El día de su última perdición, Bolos se sentó en el escalón abierto frente a la puerta del castillo que se abría por poco. Ahora nadie pasará por delante de mí, gritó. Pero el destino quiso otra cosa. Mientras estaba sentado allí, se acercaron muchas personas que tomaron asiento en los escalones que preceden a la puerta, y entablaron con Bolos largas y acaloradas conversaciones sobre la perspectiva de la cosecha, la campaña presidencial, la cuestión japonesa, el suicidio racial, la nueva teología, cuán vieja era Anne, el problema del resultado final de la colisión entre la fuerza irresistible y el cuerpo inamovible, los canales de Marte, lo que Roosevelt hará con su gran bastón cuando termine su mandato y muchos otros temas de peso interesantes y fascinantes de interés general. Estos visitantes eran muy agradables y muy considerados con los sentimientos de Bolos, y aunque parecían discrepar con él al principio de cada argumento, le permitían cortésmente convencerlos palmo a palmo
hasta que al fin reconocían que era invencible en la argumentación e invulnerable en la lógica. Es extraño que pase, dijo Bolos, pero sin embargo, es cierto que siempre me encuentro en el lado correcto de todas las cuestiones. Y el asombro crece cuando al final todos lo admiten. Verdaderamente me estoy convirtiendo en un sabio. Y, reflexionando así, se durmió por el rigor de las disputas, las halagadoras atenciones que le habían demostrado, la alegría de la victoria y la excesiva cantidad de atención e interés que habían gastado, puesto que la naturaleza humana tiene sus limitaciones, incluso en el caso de alguien tan fuerte como Bolos. Y mientras él dormía, el fascinante desconocido, que en realidad era el líder del comité de visita, entró en la casa y descargó sobre Motic una selección de acciones mineras doradas, de hecho, doradas hasta el final, un montón de bonos de máquinas voladoras y un automóvil de observación con 5.000 monos de potencia. Salón con vestíbulo llamado El Peligro Amarillo. Y cuando Bolus descubrió lo que había sucedido, lloró en voz alta, gritando amargamente: «Maldita sea, soy el barón S. Marx», y entonces mandó a llamar al sabio que vivía en la baronía vecina. Hasta ahí estamos con la segunda parte de esta historia, y es muy interesante cómo acá nos muestra cuán susceptibles somos a los halagos, ¿no? Muchas veces pasa que hay personas que son como muy halagadoras y nos hacen como este juego de interesarse en lo que estamos diciendo. Primero nos contradicen y después, cuando los convencemos, se muestran como sorprendidos, y no nos damos cuenta de que eso es todo un juego de manipulación, que lo que están buscando precisamente es que bajemos la guardia, y nos abramos a la conversación y a ver qué nos están queriendo dar o qué nos están queriendo vender. Precisamente eso es lo que nos está mostrando. Cuando Bolos baja la guardia, se duerme. Se duerme quiere decir que deja de prestar atención a la puerta, deja de prestar atención a las cosas que les están queriendo vender. Recuerden que esta metáfora o esta fábula se trata de algo que nos sucede a nosotros como individuos. Entonces se trata acá de ver más allá de la letra y poder comprender que lo que nos está diciendo es que la voluntad se duerme. Una persona halagadora lo que hace es que se duerme la voluntad, dejamos de prestar atención, bajamos la guardia y queda abierto nuestro aspecto emocional. Y ese aspecto emocional es el que compra, el que acepta, el que se deja como manipular, el que se deja como convencer, y terminamos haciendo una compra, como acá en el caso de esta máquina voladora, terminamos haciendo una compra de algo súper extravagante que tal vez ni siquiera necesitamos, y es precisamente porque hubo un halagador que nos bajó la guardia, que nos hizo como dejar de prestar atención o dejar de cuidar nuestro propio castillo. Que sería como decir, dejar de cuidar nuestros bienes, dejar de cuidar nuestra armonía económica. Y terminamos haciendo compras y gastos que nos terminan destruyendo nuestro propio castillo, nuestra propia estructura económica, que muchas veces es lo que sustenta a nuestra familia. Y si tenemos una familia, terminamos provocando todo un desastre dentro de la familia por no tener la suficiente voluntad de ponerle un freno a estos halagadores que hay en nuestra sociedad, ¿no? Así que bueno, hasta acá estamos con la segunda parte del video. Espero que les venga gustando, que puedan como tomar mucha información de acá y que puedan hacer sus propios análisis, hacerse sus cuestionamientos y ver si se han encontrado en situaciones en las que bajan la guardia o dejan de prestar atención. Al final de este capítulo nos muestra que Bolos mandó a llamar al sabio, que sería el cuarto personaje, que es la persona que viene a como explicarles qué es lo que les está pasando. En el próximo capítulo vamos a ver entonces cuáles son las respuestas del sabio y qué es lo que nos recomienda para lograr que esto no nos suceda, que no bajemos la guardia y que dejemos de protegido el castillo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.